Tras los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, con David Rosenthal. Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a recorrer los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, en el continente americano, como siempre de la mano de David Rosenthal. ¿Qué tal, David? Hola Jorge, muy bien, muchas gracias. Un saludo a nuestros oyentes. Bueno, hoy vamos a seguir recorriendo una zona en la que hemos ya hecho muchas paradas porque ha sido la zona donde más se ha notado en la primera oleada de la colonización, especialmente de España en el Nuevo Mundo, en América Central, y hoy vamos a ir a Nicaragua. Así es. Pues bien, hoy vamos a tratar el tema de los sefardíes en la Nicaragua colonial en específico, ya que desterradas por el virrey de México, llegaron a Nicaragua el 15 de abril de 1564 un grupo de familias con apellidos hebreos. El comisario del Tribunal del Santo Oficio o Inquisición en Nicaragua, que era el padre Pedro Villarreal de Salcedo, escribió en un memorial que llegaron desde México, desterrados por el virrey y bajo las órdenes del alcalde mayor de Granada, Bernardo Binarte de Lugo, un grupo de personas con la orden de que les midiera y adjudicara 5 caballerías de tierra para que las labraran y que él se las adjudicó entre Nandaime y Nicaragua, Rivas, ¿no? Entonces, estas personas estaban obligadas a no vender, trocar, cambiar hasta por 4 años las tierras que les otorgaban a persona privilegiada, iglesia, monasterio o a cualquier otra persona de cualquier calidad que sea, so pena de perder su derecho. Y en la zona de Nicaragua, hoy día conocida como departamentos de Rivas y Granada, hasta lo que hoy se conoce como Nicoya y Guanacaste en Costa Rica, en los primeros siglos de la era colonial española, floreció el negocio de cultivo de añil, cochinilla, cacao, cría de ganado y procesamiento de productos de sus pieles, que eran para exportación hacia España, pasando por Guatemala, México, Panamá, Cartagena, las Filipinas, también a China, desde Acapulco y Veracruz. Entonces, la comercialización de esos productos, los 2 primeros usados para elaborar tintes para telas y el último para carne y pieles, estuvo bajo el control de Tomás Treviño o Tremiño de Sobremonte, que era un hebreo, un sefardí llegado a México a finales del siglo XIV, huyendo de la persecución que la Inquisición, que en España ejercía sobre su familia, también usa para viajar el nombre de Jerónimo de Reprensa. La Inquisición católica que perseguía a su familia arrestó en 1619 a su madre, la que fue torturada y condenada a morir, quemada en la hoguera en 1623. Tomás Treviño logró éxito comercial y prosperó en México, logrando acumular una gran fortuna en sus negocios, convirtiéndose en un productor directo de cochinilla y además en un líder y guía de su pueblo. Y su hermano Jerónimo Treviño, que fue capturado por la Inquisición en España y bajo tortura, reveló detalles a los inquisidores que llevaron a la captura de Tomás en México 2 veces. Primero en 1625, allí recibe una condena, y luego el 15 de octubre de 1642 es nuevamente capturado junto con su hermano Francisco, acusado de pérfido judío, rabino judío del más alto rango, reincidente, maestro celoso y dogmatista de su falsa ley, judío indomable y rebelde, criminal ignorante, criminal audaz, judío astuto y depravado, entre otras cosas. Fue interrogado y sometido a torturas por varios meses,
para luego recibir la condena de morir quemado vivo en la hoguera junto con su familia y otros 105 hombres y mujeres que eran acusados de ser hebreos practicantes como él. Y el día 11 de abril de 1649 tiene fin este personaje. A todos se les confiscaron sus propiedades y sus fortunas. Además, algunos de los condenados habían ya fallecido a causa de las torturas o por otras causas, y sus osamentas fueron desenterradas y quemadas junto al resto de los condenados y achicharrados en la hoguera del auto de fe del 11 de abril de 1649. Algunos de los nombres y apellidos de las personas mencionadas por el inquisidor padre Villarreal que llegaron a Nandaime son los siguientes: Luis Serrano de Espinosa, Francisco Lugo, Bartolo Sea y Rueda, María Yáñez, Gabriel Álvarez de Montalbán, Pedro de Sandoval Guerrero, Isabel Verdugo, Juan Ruiz de Ocaña, Juana González de la Rosa, Juan Vado, Beatriz de Leiva y Francisco Villachica, entre otros, todos de apellido sefardí. También vale la pena señalar que personas con estos apellidos constituyeron los troncos fundadores y han sido miembros de prominentes familias nicaragüenses en esas regiones y en el país en general. Estos apellidos también aparecen en el catálogo o abecedario de apellidos judíos sefardíes, compilado por el doctor Seymour B. Liebman, profesor de la Cátedra Hebraica de la Universidad de Miami, en Florida, recogiendo los nombres y apellidos, tomándolos de expedientes abiertos a las personas que fueron acusadas, arrestadas, torturadas, sentenciadas y ajusticiadas por el Tribunal de la Inquisición Católica en México, desde que comenzó a funcionar en 1521 hasta que cesó en 1821. Entonces, de acuerdo con el doctor Liebman, la Inquisición en la Ciudad de México llevó a cabo entre 1521 y 1821 procesos y autos de fe donde juzgaron a muchas personas. Estos procesos se encuentran documentados en el Archivo General de la Nación en México, en Ciudad de México, donde existen 1553 expedientes con documentos donde se plasman las atrocidades y las torturas cometidas, al igual que las injustas condenas emitidas contra estas personas por el hecho de profesar la religión judía, ¿no? Entonces también se ve esa relación entre el virreinato de México y los países de Centroamérica, como en este caso Nicaragua, y los principales autos de fe reconocidos por su infamia, crueldad y por la cantidad de personas quemadas vivas, se llevaron a cabo en México el 24 de febrero de 1590, el 8 de diciembre de 1596, el 2 de abril de 1675, el 10 de abril de 1646, el 23 de enero de 1647, el 30 de marzo de 1648 y el 11 de abril de 1649, el cual habíamos hablado ya. Esa llamada Santa Inquisición, Tribunal Religioso Político de la Iglesia, bajo el pretexto, como sabemos, de procurar la pureza de la fe católica a través de la llamada limpieza de sangre, torturó, asesinó en la hoguera, privó de sus bienes y fortunas y dispersó por las misiones y puestos más remotos del virreinato de la Nueva España a centenares de miles de judíos sefarditas y sus descendientes. Según dispusieron los jueces inquisidores en los procesos mexicanos, a los descendientes menores de edad de estas familias ejecutadas se enviaban a las misiones de las capitanías y provincias más alejadas del virreinato, a Centroamérica, Nuevo México, Texas, California o Filipinas. Asimismo, en España y en todas las colonias bajo su responsabilidad, muchas importantes y ricas personas son quemadas vivas en actos públicos, precedidos con desfiles de los condenados, ritos y ceremonias macabras, donde se les leían
sus sentencias en las que también se les condenaba a la confiscación de sus propiedades, las que eran adquiridas a precios irrisorios por importantes funcionarios civiles y religiosos del virreinato. Mucho se ha escrito de importantes grupos de apellidos, nombres, fenotipos y hasta costumbres judaicas en la meseta central de Nicaragua, es decir, Jinotega, Esteli, Matagalpa, Boaco, Chontales, y la meseta central de Costa Rica, como se ha comprobado que sucedió en Nuevo México y Arizona y también California, en donde se han encontrado tumbas de la época con caracteres judíos o hebraicos. En centros de investigación de los Estados Unidos, como la Biblioteca San Marino en California y en los archivos de la Iglesia Mormona en Utah, hay millares de rollos de microfilm que contienen copias de muchos documentos de la época, tomadas en España y en otros países, porque los inquisidores elaboraban con mucha paciencia y cuidado las genealogías de los procesados desde generaciones muchas, muy atrás, muy antiguas, para probar sus orígenes hebreos en la causa. Entonces, luego, el rey de España en esa época recibió muchas quejas de familias de banqueros y judíos holandeses, ingleses y franceses, con los que tenía negocios, sobre los abusos cometidos con sus familiares ya en épocas de alianzas políticas con esos países. Consecuentemente, el rey envió al visitador real, Pedro de Medina Rico, a México, a investigar las quejas del caso Treviño, de Blandón, de sus familiares y demás personas. Y Medina Rico, en su reporte de investigación sobre acusaciones de abusos y venalidad de los jueces inquisidores, presentó 59 cargos en contra de los 3 inquisidores más importantes de México, los obispos Pedro Sáenz de Mañosca, Bernabé de la Higuera y Amasilla, y Francisco de Estrada y Escobedo, que eran firmantes de las sentencias de Blandón y Treviño, sus abogados y sus notarios. Les acusó, entre otras cosas, de crueldades con los procesados, de perjurio, incontinencia y sobre todo de manipulación de los bienes de los prisioneros o ejecutados, y de que a través de sus agentes estos, en subastas arregladas, compraron las propiedades de los achicharrados por 1/10 de su valor de mercado. Estimó que ellos hicieron una fortuna estimada de 20 millones de dólares en oro de aquel entonces, sin pagarle al rey su parte en impuestos ni a los deudores de los ejecutados. Sin embargo, sus sentencias fueron muy leves y en poco tiempo estaban de regreso, y en algunos casos hasta en sus funciones anteriores, ¿no? Entonces, los expedientes de estos casos se han guardado y conservado por varios siglos en el archivo de la Inquisición Católica, que está hoy en día en el Archivo General de la Nación de México, y existen copias en bibliotecas de universidades y centros de investigación en los Estados Unidos. La llegada a Nicaragua de esas familias que menciona el padre Villarreal en su memorial coincide con fechas de los autos de fe o ceremonias que se organizaban en plazas públicas donde se ejecutaban las sentencias de los condenados en la Ciudad de México. Muchos años después, a personas con apellidos como los de los llegados a Nicaragua, que todavía se les perseguía en México, y el historiador y profesor Seymour Liebman, en su libro Los judíos en México y América Central, relata que para 1659 Jorge Serrano y su familia se cambiaron el apellido Serrano por el de Espinosa debido a la implacable persecución a la que les sometió la Inquisición, hasta que finalmente fueron capturados y procesados en el auto de fe de ese año. Coincidentemente, el doctor Carlos Cuadrapasos, en su obra Libro de Familia, relata que ya para 1667 los Serrano en Nicaragua habían cambiado su apellido Serrano por el de Espinosa, dada la seriedad de los dos autores antes mencionados. Estos hechos merecen ser resaltados, puesto que es indicativo de que los Serrano y los Espinosa de Nicaragua mantenían comunicación y contactos con
sus familiares dejados en México y las islas del Caribe, de forma que tenían una forma para coordinarse con el motivo de protegerse a ellos y a su familia. Bueno, vemos que a pesar de que Nicaragua no es un país muy grande, pues sí que tiene una influencia importante en sus primeros compases de estos criptojudíos que llegaban desde territorio de la península ibérica. Te agradecemos, David Rosenthal, como siempre, tus crónicas y ópticas sobre estos pasos de Sefarad del Nuevo Mundo, y te invitamos, como es lógico, a seguir hablando de ello la semana que viene. Gracias.